soy cristiano. El joven no dijo nada más mientras se mantenía en pie ante el gobernador romano. Su vida pendía de un hilo. Sus acusadores lo apresaron nuevamente con la esperanza de hacerlo errar o forzarlo a retractarse. Sin embargo, una vez más respondió con la misma frase: soy cristiano. Esto ocurrió a mediados del siglo II, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. El cristianismo era ilegal y los creyentes por todo el imperio romano enfrentaban la amenaza de la prisión y la muerte. La persecución era especialmente intensa en el sur de Europa, donde se había arrestado y llevado a juicio a Sanctus, un diácono de Viena. Al preguntarle acerca de su fe que profesaba, siempre respondía así: soy cristiano. Sin importar qué le preguntaban, siempre dio la misma respuesta. De acuerdo con Eusebio, uno de los historiadores de la iglesia de los primeros siglos, Sanctus se ciñó a sí mismo con tal firmeza que ni siquiera habría dicho su nombre, la nación o ciudad a la que pertenecía, si tenía vínculos o era libre, sino que en lengua romana respondió a todas sus preguntas: soy cristiano. Finalmente fue condenado a tortura y muerte pública en el anfiteatro. El día de su ejecución se le obligó a sufrir los golpes, las burlas. Trataron de quebrantarlo convenciéndolo de que el dolor lo doblegaría. Eusebio dijo: sin embargo, ellos no escucharon una palabra de Sanctus, excepto la confesión que había pronunciado desde el principio. Su único grito fue el mismo durante todo su martirio: soy cristiano. Estamos estudiando el pasaje de Marcos 10, 35 al 45, donde el Señor está atendiendo una petición de dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, ambos hermanos, ambos hijos de Zebedeo, ambos pescadores de profesión y llamados por el Señor para ser parte de los apóstoles. ¿Recuerdan? Comenzamos a estudiar esto la vez pasada y vimos que en Mateo 4:21, cuando ellos remendaban sus redes, el Señor les llamó para seguirle, y además de todo esto, Jacobo y Juan eran parte de un grupo muy cercano con el Señor. Podríamos decir que ellos eran parte del grupo especial, del de las misiones especiales. Ahí en la petición que ellos hicieron, en el versículo 37, fue: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y esa petición, como estudiamos, revelaba corazones que estaban en la búsqueda de la grandeza terrenal. El Evangelio de Mateo nos dice que con esta petición llegó también su madre, y al indagar sobre esta mujer nos dimos cuenta que ella era hermana de María, madre de Jesús. Entonces ella es tía del Señor Jesús, y Jacobo y Juan son sus primos. Y vimos que lo que tenemos en este pasaje es un asunto familiar donde ellos están usando toda su influencia para conseguir lo que desean. Ellos quieren ser grandes en el reino venidero y ellos están echando toda la carne, el asador, están echando mano de todo lo necesario para conseguirlo. En los versículos 35 al 45 entonces tenemos una porción importante donde el Señor nos da una gran enseñanza. ¿De dónde surgió esta petición? Si recuerdan, vimos cómo en los capítulos 9 y 10 de Marcos el Señor estaba hablando de un tema muy recurrente: el reino. Este tema había sido la enseñanza en estos dos capítulos de los días anteriores, donde el Señor prometió un reino, donde Él dijo que no era fácil entrar en ese reino, donde se tenía que ser como un niño para entrar al reino, que era difícil que un rico entrara al reino. Entonces todo este tema está en sus cabezas, está agolpándose. Parece que el reino es inminente, parece que las cosas suceden una tras otra. En Lucas 19:11 dice que ellos creían que el reino ya estaba a punto de llegar. Entonces ellos no quieren quedarse sin nada del reino.
Y ellos no quieren, por supuesto, solo una rebanada del pastel, ellos quieren todo el pastel. La pregunta del versículo 28 lo revela. De manera paralela, en Mateo 19, 27 dice que ahí Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esto revela su corazón. Ahí se manifiesta el orgullo de sus corazones, porque ellos estaban buscando autoexaltación, ¿cierto? Estaban buscando una posición de autoridad, de poder. Ocupar los lugares a la derecha y a la izquierda de un monarca significaban lugares de poder, de autoridad, de dominio. Y el orgullo les cegaba para entender el reino de Cristo, porque ellos estaban hablando de autoexaltación, mientras Cristo estaba hablando de autonegación. Sin embargo, misericordiosamente el Señor toma su petición y les hace una pregunta en el versículo 38. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En otras palabras, ¿están dispuestos ustedes a pasar por la misma prueba que yo voy a pasar? Y ellos, de una manera atrevida, dicen: podemos. Entonces, nos dice la narración que todos se enojaron. Todos los apóstoles se enojaron, y la pregunta aquí es: ¿por qué se enojaron? Ellos eran los espirituales del grupo, mientras había dos carnales en el grupo. No, en el capítulo 9, versículo 34, nos dice que en el camino ellos habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Es decir, este era un deseo en el corazón de todos los apóstoles. Todos estaban pensando en el reino, todos estaban anhelando un poco de poder, y esto trajo la enseñanza del Señor. El Señor tomó esta petición y da una enseñanza que revela el corazón orgulloso de sus apóstoles y al mismo tiempo su necesidad de humildad. Y el Señor comenzó su enseñanza en el versículo 42 y 43, donde les dice Jesús llamándolos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad sobre ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y la vez pasada revisamos estos dos versículos y notamos que aquí está la grandeza del hombre en el mundo, en el versículo 42. Noten cómo el Señor les dice: ustedes saben que los gobernantes ejercen dominio, autoridad, opresión sobre las naciones. Claro que lo sabían, ellos tenían 600 años de opresión de parte de los gobiernos o los imperios paganos. Primero Babilonia, luego Medo-Persa, luego Grecia, luego Roma. Ellos conocían bien el estilo gentil de autoridad y de grandeza. Entonces el Señor los confronta con esto, con sus deseos de autoexaltación, y les dice que estos deseos pertenecen al mundo, que caracterizan al mundo, y ellos no debían tener estos deseos. En el reino de Cristo no hay lugar para sillas de poder, no hay lugar para monarcas, solo hay un monarca y ese es el Señor. Entonces el Señor les dice de una manera muy clara: pero, versículo 43, pero no será así entre vosotros. Y esto nos llevó a estudiar la grandeza del siervo de Cristo, ¿recuerdan? En el reino del Señor, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. La vida cristiana no solo consiste en levantar en alto el nombre de Cristo, sino que consiste en dejar de levantarnos a nosotros mismos. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo sea levantado. Seguro habría caras bajas, rostros avergonzados al escuchar esta amonestación del Señor. El mundo les había influenciado con ambición. El mundo había hecho su parte en sus corazones, estos deseos de poder, estos deseos de grandeza, y estas palabras del Señor estaba arrancando la cizaña de sus corazones para que ellos comprendieran que el reino de Cristo no se trataba de grandeza terrenal. Cada creyente ha sido llamado a una vida
de servicio, y es lo que vimos. Cada creyente ha sido llamado a tomar una vasija y una toalla y ceñírsela a la cintura y seguir los pasos de Cristo. Pero aquí no terminó la enseñanza, porque aquí hay una segunda parte. Y en los versículos 44 al 45, y ya vimos la grandeza del mundo, ya vimos la grandeza del siervo de Cristo, ahora vamos a ver la actitud del siervo de Cristo, la actitud del siervo de Cristo. Examina tu corazón a la luz de estas enseñanzas para determinar si tienes un corazón recto, correcto delante de Dios. Versículos 44 y 45, cuando dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El Señor se encontraba en sus últimos meses de ministerio, ¿recuerdan? En esta última etapa Él se distinguió porque sus enseñanzas cada vez fueron más precisas, más confrontativas. Ya desde capítulos atrás o semanas atrás el Señor había estado en la zona de Perea, al otro lado del Jordán, y ahí sus enseñanzas habían confrontado una y otra vez a sus discípulos. Por ejemplo, escuchen, en Lucas 14:26, Él les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ser discípulo de Cristo significaba poner toda relación familiar en una posición secundaria. Luego en el versículo 27 dijo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, escuchen, no puede ser mi discípulo. Entonces parece que el Señor está levantando la viga, Él está subiendo el estándar de lo que es el discipulado. Si notan, por ejemplo, ahí en Marcos 10:1 nos dice entonces que vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a Él, y de nuevo les enseñaba como solía. Entonces el Señor, recuerda, está confrontando una y otra vez el corazón de los que le siguen. Y aquí viene otra serie de enseñanzas. Y aquí viene un joven que se acerca a Él y que lo conocemos porque es llamado el joven rico. Y que en el versículo 17 le pregunta: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tú lo recuerdas, este joven es conocido, es rico, moralmente respetable. Y vean la respuesta en el versículo 21. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces el estándar está subiendo. La viga está siendo puesta en lo alto. Las enseñanzas del Señor son cada vez más y más confrontativas. Está confrontando su lealtad, su compromiso, su entrega. Y todo esto está impactando a la gente que está ahí. Vean, por ejemplo, en capítulo 10, versículo 24, por ejemplo, dice que los discípulos se asombraron de sus palabras. En el versículo 26, al final, dice: ¿quién pues podrá ser salvo? Pero en los versículos siguientes y en esta enseñanza que estamos estudiando, la confrontación es para los apóstoles, es para ellos. Es una enseñanza especialmente preparada para ellos, porque esto era lo que ellos necesitaban. Era la medicina para sus corazones. Vean, el Señor siempre trayendo lo necesario a los suyos. Ahora, después de hablarles de la grandeza del mundo y la grandeza del siervo, ahora les habla de esta actitud del siervo de Cristo. Versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Si hay una grandeza en el reino de Cristo, si hay un primer lugar en su reino, por supuesto que no hablamos de los lugares que Jacobo y Juan anhelaban. No estamos hablando de las posiciones de autoridad y de poder y de grandeza terrenal. Pero si notan, estas palabras son muy similares al versículo 43. ¿Cuál es entonces esa grandeza? Aquí hay dos palabras clave. La palabra primero es protos. Protos. Tenemos la palabra prototipo. Un prototipo es el primero en su tipo. Es clásico, por ejemplo, que haya prototipos de automóviles. Los jóvenes saben de esto, ¿cierto?
sacan prototipos de un automóvil que va a salir en cierto tiempo. Es el primero que se construye con cierta tecnología. Esto significa la palabra primero, prototipo, el primero en su tipo. Hay personas que siempre buscan el primer lugar. No podemos negarlo. Hay quienes siempre quieren ser los primeros, estar hasta delante de la fila, ser el primero en la clase, ser el número uno. Y el Señor dice: ¿quieres ser el primero en mi reino? Esto es para ti. ¿Quieres ser el mejor? Ok, sí hay un lugar para ti, sí hay un lugar. Tienes que ser siervo de todos. Esto es. Deben saber que este evangelio escrito por Marcos, uno de los discípulos del Señor, jóvenes discípulos del Señor, sobrino de Bernabé, este evangelio tiene un particular énfasis y es presentar a Cristo como el siervo de Dios. Continuamente a lo largo del evangelio de Marcos se presenta a Cristo como el siervo, y esto está acorde a la enseñanza que estamos revisando aquí en Marcos 10, puesto que esto es lo que Él está enseñando. Ser el primero dentro del reino de Dios y estar dentro del reino de Dios significa ser siervo de los demás. Por ejemplo, en Marcos 6:34, como un ejemplo, vean: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ustedes recuerdan esa ocasión. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo actuó? Como siervo. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor veía la necesidad y comenzaba a actuar, comenzaba a ser de bendición. Esto solo es un ejemplo. Todo el evangelio de Marcos, si quieres leerlo, entenderás que ahí hay un gran ejemplo de servicio de parte del Señor. Y aquí en Marcos 10, 35 al 45 es lo que Él está enseñando a sus discípulos: que todo aquel que es parte del reino de Cristo debe ser un siervo. El Señor vino a la tierra como siervo, en actitud de servicio, con el propósito de servir hasta la muerte. Pero aquí hay algo más. Hay una enseñanza que ha permanecido oculta por siglos a causa de la traducción del griego al español. Hay algo más que ha cambiado radicalmente la perspectiva de la iglesia cristiana y que ha hecho que la iglesia cristiana no considere la vida cristiana como tal, como debe ser y como está revelada en la palabra. Y esta es la palabra siervo que ustedes ven ahí al final o en el versículo 44. La palabra siervo, ¿la notan? El término original es doulos. La traducción literal de esta palabra no es siervo. Hay otras palabras en griego que son usadas para hablar de un siervo, de un servidor. Por ejemplo, en el versículo 43 la estudiamos, es diáconos, un servidor. La traducción de esta palabra es esclavo. La Reina Valera 60 ha hecho una traducción de esta palabra como siervo a causa del trasfondo social de la esclavitud. En los siglos XV, desde los siglos XV hasta los siglos XIX, ustedes recuerdan que la esclavitud fue uno de los temas más controversiales dentro de las sociedades, primeramente europeas y después americanas. Es uno de los temas que causó controversias, conflictos, revoluciones, guerras civiles. Ya en el siglo XIX terminó estos conflictos con la abolición de la esclavitud. Por ejemplo, hablando de México, allá en 1829, el presidente José María Bocanegra, él fue el que decretó la abolición de la esclavitud. Y así en cada uno de los países de América y también en Europa. Sin embargo, de los siglos XV al siglo XIX, la esclavitud fue una práctica necesaria para llenar las vidas de las personas de la clase alta, para llenar las necesidades de servidumbre. La esclavitud creó movimientos sociales grandes. La esclavitud finalmente llegó a ser un tema repulsivo. Lo que nosotros tenemos como la versión Reina Valera 60 es una traducción al castellano y una actualización de
La versión original de 1569 de Casiodoro y de 1602, y de 1602. Debido a la práctica de la esclavitud en ese tiempo, se eligió la palabra siervo para hacer una distinción con un esclavo al cual esa palabra era identificada como alguien que estaba en cadenas o en prisión. La palabra esclavo era una palabra que se evitaba dado el conflicto social que había. Los traductores entonces prefirieron usar el término siervo. Veían la Biblia, además deben saber esto, que la Biblia fue un libro usado como estandarte para abolir la esclavitud. La Biblia fue un libro usado para hablar de la igualdad entre los hombres. Por eso no es extraño que en los movimientos de independencia y movimientos de la abolición de la esclavitud, la religión estuviera muy relacionada con la política. La Biblia era la bandera que se utilizaba por muchos para hablar de la igualdad entre los hombres. Entonces, los traductores no querían que la Biblia fuera un libro que incitara a la esclavitud social. Prefirieron quedar bien con los hombres, aunque estaban afectando el concepto que el cristiano tendría para ese tiempo y muchos siglos después. Y entonces sucedió el encubrimiento. En 124 ocasiones aparece la palabra doulos en el Nuevo Testamento. Y escuchen, menos de 10 ocasiones, solo menos de 10, es traducida esclavo. El resto de ellas se traduce siervo. Por 4 siglos, el concepto de la posición y actitud del cristiano fue afectado fuertemente por este cambio. ¿Qué ocurrió en la iglesia cristiana? Lamentablemente se perdió el sentido de lo que significa ser discípulo de Cristo. No es lo mismo ser siervo de Cristo a ser esclavo de Cristo, ¿cierto? No es lo mismo. El significado aún en nuestra sociedad no tiene, la palabra siervo no tiene el mismo significado que la palabra esclavo. En algún aspecto la palabra esclavo hoy tal vez tiene cierto repudio, ¿estás de acuerdo? Lamentablemente, el verdadero sentido de lo que significa servir a Cristo y a los demás como cristianos se perdió. La traducción literal entonces de este versículo 44 es: el que quiera ser primero será esclavo de todos. Esa es. Este concepto es completamente distinto a siervo. Esclavo denota un servicio obligatorio. Significa una completa obediencia, una rendición total, un compromiso pleno, una sumisión de la voluntad, los deseos, los anhelos, todos a favor de un amo. Esclavo es muy diferente a siervo. En el primer siglo los esclavos eran comunes en la sociedad. Los historiadores dicen que de toda la sociedad romana aproximadamente un 20% eran esclavos. Eran considerados como personas de segunda categoría, eran como objetos. Había un mercado de esclavos, se comercializaban esclavos, se vendían esclavos por familias completas. Los esclavos eran propiedad del amo. Sin embargo, el Señor no se equivoca al usar esta palabra ahí en el versículo 44. Él usa la palabra esclavo para decirnos lo que espera de los creyentes. El Señor utiliza esta palabra para señalar la posición en la cual tú y yo como cristianos debemos colocarnos en cuanto a nuestro servicio. Ahora, los primeros creyentes entendieron bien esto. Por ejemplo, en Romanos 1:1, ves ahí Romanos 1:1, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, y mira cómo se autonombra Pablo. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Ves eso? Filipenses 1:1, otra carta del apóstol Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Judas 1, veamos ahora al hermano Judas. Este es Judas el bueno, no el malo, por supuesto.
Judas 1:1, Judas, ¿qué dice? Siervo de Jesucristo. ¿Ven eso? Y por supuesto, el apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Notan eso? En todos estos casos ellos entienden su posición y dicen somos siervos. Ahora, ¿qué palabra hay detrás de esto? ¿Qué palabra hay detrás de todas estas referencias? Para que la conozcas, 1 Corintios 7:22. La misma palabra, 1 Corintios 7:22. Porque, dice el apóstol Pablo, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahí está, esclavo, es de Cristo. ¿Ves eso? Todo el Nuevo Testamento, en su revelación original, presenta la perspectiva del cristiano como un esclavo de Cristo. Debemos marcar aquí la distinción. Siervo no es lo mismo que esclavo, ¿estamos de acuerdo? El siervo es quien voluntariamente se rinde al servicio de alguien más a cambio de una paga. El esclavo es distinto. El esclavo abandona sus derechos, el esclavo abandona sus prioridades, el esclavo abandona sus preferencias y somete en cuerpo y alma a su amo. Esto es, el siervo se contrata con un amo, el esclavo se compra, se posee. El siervo, si le conviene, a cambio de cierto salario, se contrata con alguien más. El esclavo es propiedad del amo. El esclavo está para obedecer. El esclavo está con su amo para seguir sus instrucciones, sean cuales sean. Hay una distinción radical y es importante que la entendamos. Siervo y esclavo no es lo mismo. Los siervos se contratan, los esclavos se poseen. Y el Nuevo Testamento entonces nos presenta al cristiano como una propiedad de Cristo. ¿Escucharon eso? Es una propiedad de Cristo. El esclavo no tiene en principio derechos ni estatus legal en absoluto, sino que era una posesión personal del amo. Como resultado, el esclavo debía poseerse y negociarse como cualquier otra pieza de propiedad. Hermanos, nosotros somos esclavos de Cristo. Fuimos comprados. Pertenecemos a nuestro amo. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué? Son de Dios. Vean el capítulo 7, siguiente capítulo, pero en el versículo 23, ahora, el siguiente versículo al que hablamos hace un rato, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Todo el Nuevo Testamento habla de someterse a Cristo en esta perspectiva y en esta actitud de esclavo. Todo el Nuevo Testamento habla de Cristo como el amo. Recuerden, por ejemplo, aquellos pasajes, aún aquellos pasajes donde Cristo tiernamente nos habla a sus discípulos como el buen pastor. ¿Recuerdan? Juan 10:27, por ejemplo. Juan 10:27. Solo para recordarlo, ¿recuerdan? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Me siguen. Me siguen. Las ovejas en el campo son propiedad del pastor. Las ovejas en el reino son propiedad de Cristo. Esto ayuda muy bien a los corazones, particularmente de todo pastor, para decir que las ovejas no son de nadie, sino solo de Cristo. ¿Cierto? Solo de Cristo. Solo de Cristo. Capítulo 12, ahí en Juan, aprovechando que estamos ahí, capítulo 12, vean versículo 26.
Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se dan cuenta? Capítulo 15, de una vez, ya que estamos ahí, aprovechamos esto. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? Entonces, ponga mucha atención en esto. El Evangelio no es una invitación para que la gente le dé oportunidad a Cristo. El Evangelio no es asociarse con Cristo. En estos términos, el Evangelio es un llamado a ser esclavo de Cristo. Así está en la palabra. El Evangelio es un llamado a tomar una posición de esclavo para ceder todos los derechos, preferencias, prioridades, proyectos, planes en cuerpo y en alma. ¿A quién? Exactamente. Ahora, en una cultura griega como la del primer siglo, ustedes saben que Roma estaba gobernando como imperio ahí en Israel, pero ellos tenían 4 siglos, 3 siglos de toda una cultura griega, desde allá el 331 con Alejandro Magno. Y esta cultura griega tenía un fuerte sentido de la libertad. Para ellos, ser libre significaba tener dignidad. Algo así lo podemos entender un poco en aquellos movimientos de la independencia en nuestro país, en cualquier otro país, donde la libertad se volvió la bandera que enarbolaron los héroes para levantar o recuperar su dignidad. Para la cultura griega, ser libre significaba eso. Pero y para ellos la esclavitud se desprecia y se rechaza. Los griegos combatían por la independencia política. Platón, uno de sus grandes pensadores, dice que la única esclavitud que se permite es la esclavitud a las leyes. Otro, Aristóteles, dijo que la esclavitud única que se podía aceptar tenía que ver con las normas establecidas por los hombres. Y él dijo que ser esclavo era algo despreciable. Este era el pensamiento griego que dominaba en el primer siglo. Aunque ellos eran judíos, aunque los apóstoles fueron llamados siendo judíos, sin embargo, la influencia de la cultura griega estaba en sus mentes, en sus corazones, y esto es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, Cristo les dice que ser su discípulo significa lo contrario. Significa ser esclavo. Significa ser seguidor incondicional de Él. Los primeros cristianos entendieron esto. Por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, Policarpo, allá en el siglo II, dijo: amarren su túnica suelta y sirvan como esclavos de Dios en temor reverente y verdad. Agustín, ¿lo has escuchado? O San Agustín, como es mejor conocido. Él dijo a su congregación: ¿no merece tu Señor tenerte como su esclavo confiable? Tú eres una criatura. Agradece al Señor que eres un esclavo, no menosprecies al amo. Eso decía él. Ahora ponga atención. Muchos siglos después, siglo XIX, el pastor Spurgeon, escuche lo que dijo. Escuche lo que dijo. Donde nuestra autorizada versión delicadamente pone siervo, en realidad es esclavo atado. Los santos antiguos se deleitaban en contarse como propiedad absoluta de Cristo, comprados por Él, propiedad de Él y completamente a su disposición. Ahora, si los santos de tiempos antiguos se gloriaron en obedecer a Cristo, oro porque usted y yo podamos sentir que nuestro primer propósito en la vida es obedecer a nuestro Señor. ¿Saben cuál fue el nombre con el cual los apóstoles, los primeros discípulos y en general la iglesia cristiana de los primeros siglos se refirió a Cristo y a Dios? Señor. Señor. Título de propiedad. Amo. Piensen en esto.
¿cómo es posible que un hombre que tenía grandes sueños de grandeza terrenal, objetivos de éxito material, anhelos de comodidad sobre la tierra, de poder y autoridad, con metas claras, bien definidas, con una búsqueda de satisfacción y placeres y complacencia personal, cómo es posible que un hombre o una mujer que tenía un estilo de vida del mundo, con una forma de pensar, hablar y actuar, sin importar lo que Dios dice, ajenos a la palabra de Dios, completamente ignorantes de la ley de Dios, cómo es posible que un hombre o una mujer así venga a ser un hombre interesado en Dios y su palabra, dispuesto a sacrificar su éxito terrenal, sus deseos de grandeza y a sacrificar su estilo humano de comodidad, sus anhelos y aún someter su voluntad a la voluntad de Cristo? ¿Cómo es posible? Solo cuando esa persona se ha convertido en un esclavo de Cristo. Solamente. Esto no es un juego de niños, no es un ensayo de laboratorio, hermanos, no es un ejercicio para principiantes, este no es un hobby para ingenuos, este es un llamado alto, es un asunto serio, es un requerimiento como ningún otro. Nadie en toda la vida, ninguno de tus familiares, nadie de tu casa o fuera de tu casa, ni siquiera tu mamá, ni tu papá, te va a llamar a ser un esclavo en cuerpo, en alma, en espíritu, en anhelos, en prioridades, en sueños, en planes, en vida, en todo. Nadie, solo Cristo. Hoy en la iglesia cristiana es difícil escuchar algo así porque se habla de tantos temas, ¿cierto? Tantos temas. La iglesia moderna ha invertido las cosas. Miren, piensen en esto un poco. Llega una persona a la iglesia y entonces se le presenta a un Dios y a un Salvador que para empezar te va a quitar la carga, la preocupación de qué va a suceder contigo después de que tú mueras, cuando tú mueras. Segundo, Él va a conceder todos los deseos, anhelos y sueños que tú has tenido, porque Él es un Dios de abundancia y es un Dios de bendición que quiere prosperarte, quiere hacerte exitoso, quiere que tu matrimonio sea fructífero y crezca y tu negocio dé en abundancia y que todo lo que tú hagas prospere para que seas un hombre rico, una mujer feliz sobre la tierra. Y creo que debo parar porque esto puede ser algo adictivo. ¿No acaso esta es la clase de enseñanzas que están hoy permeando en la iglesia cristiana? Se le llama doctrina de la prosperidad. ¿Qué les parece si le llamamos la doctrina de la esclavitud? Bueno, eso no es algo muy atractivo, ¿cierto? Creo que eso no va a tener muchos likes en Facebook, ni muchas vistas en YouTube. ¿Qué les parece si le llamamos la doctrina de la esclavitud? Porque hemos sido llamados a ser, ¿qué? Esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Miren lo que está haciendo la iglesia cristiana, o entre comillas cristiana. Miren lo que se está escuchando desde muchos púlpitos. Se habla de muchos temas menos de ser esclavo de Cristo. Dicen que Dios está para hacerte feliz, que Dios está para resolver todos tus problemas, que Dios está para corregir todas las cosas que no te gustan, que Dios está para proveerte y darte todo aquello que has anhelado. Esas vacaciones alrededor del mundo, Dios te las puede dar. Por supuesto, mediante una módica ofrenda. Esas enseñanzas, se escuchan, apelan a la ambición humana. Esas enseñanzas apelan al egoísmo. Ahí tienes a cientos, miles, tal vez millones de personas saltando, brincando, levantando las manos, pero sobre todo con un corazón satisfecho porque ellos creen que Dios ahora les va a dar todo aquello que para ellos es algo incómodo. No, hermanos,
La Biblia nos ha llamado a no ser menos que esclavos de Cristo. Y si tú piensas en la palabra esclavo, por supuesto que no vas a pensar en el concepto de esclavo como un hombre que está en un reposet o en una hamaca a la orilla de la playa. Un esclavo regularmente, ¿dónde está? En prisión, sufriendo, padeciendo, porque la vida cristiana es así. Porque tiene que ver con un someter a la carne, tiene que ver con una lucha con el pecado, tiene que ver con sufrir tribulación y persecución, tiene que ver con un sacrificio, tiene que ver con una vida doblegada a Cristo. ¿Cierto? Y todas estas doctrinas nuevas apelan a la ambición humana, al egoísmo, a la satisfacción del hombre y presentan a un Dios que no es el Dios de la Biblia y a un Salvador que no es Cristo. No es el Cristo de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia, el Cristo que ellos predican es un Cristo que lo ven como servidumbre. Es un Cristo que les sirve a ellos. Es un Cristo, ellos han presentado un Cristo que está obligado a satisfacer los deseos egoístas de quienes vengan a Él. Esto es diabólico. Esto es diabólico. No, Él es amo y Señor. Él es rey, Él es soberano, Él es dueño y somos esclavos de Él. Pertenecemos a Él. La iglesia es de Él, no es de nadie más, no es de una denominación, no es de ningún pastor, ni un grupo de pastores. La iglesia es de Cristo y si hay una placa que se pueda colocar en la entrada, no va a ser con el nombre de ninguno de nosotros, será con el nombre de Cristo. Y si hay una adoración en esta iglesia, y si hay una palabra que se deba predicar en esta iglesia, y si hay una alabanza en esta iglesia, todo eso tiene que ser para una sola persona. ¿Quién? Cristo. Exacto. La historia de los mártires es una historia alentadora en esto. Cuando los perseguidores cuestionaban a los mártires siempre decían esto: yo soy cristiano. Las autoridades romanas los encarcelaban, los torturaban. Un hombre, un joven también llamado Afianus, durante todo su juicio solo respondía: soy esclavo de Cristo. Cuando se le pedía que él profesara una lealtad al César, él decía: soy esclavo de Cristo. Se le sentenció finalmente a muerte, murió ahogado en el mar, pero su lealtad a Cristo nunca se debilitó, nunca. Ahora, entendiendo esto, mire nuevamente, versículo 44, seguimos ahí. Mire el versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Notan eso? Ahora, no solo Cristo dice que somos sus esclavos, sino que la actitud que debemos tener dentro de su reino es la de ser esclavos ¿de quién? De todos los demás. Esto significa servicio, hermanos. Esto significa una búsqueda de bienestar de los demás. Esto significa interés y esto apunta a la cúspide de la práctica cristiana en su segundo mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exacto, Mateo 22:39. ¿Cierto? ¿Qué escucharon cuando vinieron a Cristo? ¿Qué escucharon? ¿Hubo acaso una motivación egoísta de tomar la salvación para escapar del infierno? ¿Hubo acaso solamente alguien que haya tomado la salvación por conveniencia? Tal vez alguno de aquí tomó la salvación porque no le gusta mucho el calor, prefiere el frío. ¿Algunos le dijeron que al venir a Cristo podría conquistar sus gigantes? ¿Algunos de ustedes, hermanos, les dijeron que al venir a Cristo cumplirían sus sueños y realizarían sus metas, se acabarían los problemas? ¿Algunos de ustedes les dijeron? De verdad, levanten su mano, porque si les dijeron al final podemos platicar un poco. ¿Alguien le dijeron eso? Si es así, me temo que lo han engañado. Le dijeron una mentira.
Eso es completamente falso. Cristo nunca ofreció tal cosa, ni siquiera a sus apóstoles. Es completamente falso. Ni a sus apóstoles, ni a sus primeros discípulos, y mucho menos a cualquiera de nosotros. El llamado es a ser esclavos. Alguien podría decir, bueno, pero es que eso es tener baja autoestima. El siglo pasado esto fue común. Ya saben, las modas doctrinales, la moda del siglo pasado, de la década pasada, mejor dicho, es que eso es tener baja autoestima. Entonces necesitas subir o elevar la autoestima. No, la Biblia ya dice que nos amamos demasiado. Y nuestras vidas diarias lo confirman. La Biblia nos llama a tener un concepto correcto de nosotros mismos. Somos como los globos que cuando se les pone un helio, tienden ¿para dónde? Para arriba. ¿Cierto? Para arriba. La Biblia nos dice que debemos tener un concepto correcto de nosotros mismos, a considerarnos realmente lo que somos. La Biblia es como un gran peso que puesto sobre nuestros pies nos baja la tierra. La enseñanza del Señor hacia Jacobo y hacia Juan en este versículo 44 era impactante porque ellos no habían considerado esto para sus vidas cristianas, o por lo menos sus palabras no lo revelaban así. El principio bíblico es este: Dios ha llamado a cada hombre y cada mujer a ser esclavo de Él y siervo de los demás, esclavo de los demás. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos eso? Hermanas, borden eso por favor en una servilleta, si todavía se usa eso. Ya no, gracias. Bueno, publíquenlo en sus Facebook. Esto es algo más actualizado. Podemos reforzar esto que estamos diciendo. Romanos 12:3, vean ahí por favor. Romanos 12:3, algo importante. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Noten dos principios aquí. Número uno, el siervo de Cristo no debe sobreestimarse a sí mismo. En términos coloquiales, no debe sentirse la última coca en el desierto. No debe sentirse lo máximo, el mejor. No debe verse como en las alturas. Vean, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora, esta frase, más alto concepto de sí, ¿la ven? Es un solo término en griego. Uperfroneo. Hiper, más alto, más grande, froneo, pensamiento, frontal. ¿A qué se refiere esto? Un pensamiento elevado, grande. ¿Sí? Grande. Es la única ocasión que aparece aquí, se refiere a pensar de sí mismo más allá de lo que se debe pensar. Es considerarse en un concepto más alto. En pocas palabras, es decir, soy hecho a mano, ¿no? Algo así. Soy edición especial, clase única, calidad premier, edición exclusiva. Ese es un pensamiento, actitud de superioridad. Y escuchen, esto es un corazón orgulloso. El orgullo es como un pedestal que eleva el corazón de la persona. Y la persona dice, wow, soy lo máximo. Incluso así me llamo Máximo, ¿no? Soy lo máximo. El corazón orgulloso se manifiesta así. Y déjeme decirle cómo se puede ver de una manera muy clara. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Ellos debieran visitarme. Ellos debieran saludarme.
ellos debieran hablarme, ellos debieran tratarme de esta o cual forma, ellos debieran hacerme, ellos debieran, ¿hacia quién? Ahí puedes ver claramente un corazón orgulloso, que busca autoexaltación, que no se considera a sí mismo o a sí misma en el lugar que debe verse. Es creerse mucho, es verse como lo máximo, como acabo de decir. Ahora, el cristiano no debe caracterizarse por un pensar así. El cristiano no debe hablar para exaltarse a sí mismo. El cristiano no debe tener esta clase de actitudes porque esto revela soberbia, arrogancia, orgullo. La soberbia se asienta en el corazón y engaña a la persona y la ciega para hacerle creer que no hay nadie tan bueno, tan buena, tan experto, hábil como ella. Hermanos, los cristianos no debemos caracterizarnos por eso. Debemos escuchar nuestras palabras y cuando llegamos a decir qué bueno soy, debemos escucharlas nosotros y debemos tapar nuestra boca. Y debemos pensar, esto que acaba de salir de mi boca es solo una muestra, es un pequeño chorrito del gran lago, de la gran presa que hay en mi corazón. Porque de la abundancia del corazón, escribe el Facebook. Es la versión 2016. De la abundancia del corazón, publica el Facebook. De verdad, de verdad. El mundo en el que vivimos no está de acuerdo con esto, por supuesto. El mundo dice, tú te mereces esto, aquello, tú mereces tal auto, tal empleo, tal celular, tú mereces tales vacaciones, todos deben servirte. Hermanos, no sé si a alguno de aquí le incomoda llegar en algún momento a un hotel, por ejemplo, y entonces que apenas estás apagando tal vez el motor del auto y alguien te abre la puerta y alguien te dice, bajo sus maletas y lo llevo a su habitación y le prendo el aire acondicionado y le traigo toallas para que vaya a la alberca y vaya a la playa y allí hay un camastro y acuéstese, quiere tomar algo, se lo traigo, quiere comer algo, se lo traigo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Tiene frío? Le traigo una colcha. ¿Tiene calor? Quitamos el sol, ¿no? ¿Qué quiere? ¿A alguien le molesta eso? ¿A alguien le molesta? ¿Quiénes de ustedes dicen, fui de vacaciones, estuve allá en tal lugar, había mucha gente que me atendía, porque así es en los lugares turísticos y siempre me molestaba eso, que querían ayudarme en todo, servirme la comida, querían servirme de tomar? ¿A alguien le molesta? No, tenemos un corazón que por naturaleza busca eso. No busca servir, busca que otros le sirvan. Busca que otros le sirvan. Entonces, muchas veces el corazón es así, que llega ahí al lugar, afuera del hotel, apaga el motor y no se abrió la puerta. A ver otra vez. ¿Qué pasó? Se busca ser servido, no servir. Esto es algo contrario a nuestra naturaleza y necesitamos comprender esto, que cuando anhelamos posiciones de poder y autoridad sobre otros, estamos actuando con orgullo, estamos actuando como el mundo. Cuando anhelamos y nos obsesionamos y lloramos y tal vez hasta alguien se deprime porque otros no lo tratan de cierta manera y no lo saludan y no le llaman y no lo visitan, es un corazón orgulloso. Vean lo que dice el Señor ahí, en el versículo 43, entre ustedes no será así. Segundo lugar, para quienes siguen en Romanos 12 todavía, noten la segunda frase, sino que piense de sí con cordura. ¿Ven eso? Piense de sí como con cordura. Ahora, esa palabra es importante, es clave, porque está relacionada con uperfronein. Este es sofronein. So, seguro, salvo. Fronein, ya lo sabes. Es decir, piensa de ti con juicio, con sensatez, con templanza,
un pensamiento seguro de que ese es el pensamiento que Dios quiere, un pensamiento equilibrado, sensato, prudente de uno mismo. Un pensamiento así puede ser, es un pensamiento bíblico. Uno que piensa así, se ve en la posición adecuada, se considera en el lugar adecuado, habla con cordura, piensa con cordura. Y hermanos, ahora pregunto, viendo este versículo 3, ¿cuál es la posición con la cual debemos tener en mente continuamente? ¿Cuál es nuestra posición que debemos recordar una y otra vez cada día? ¿Cuál? Esclavo. Esclavo. Díganme, hermanos, porque si no me regreso hasta el principio. Esclavo. Ese es. Eres llamado a ser, mi posición es esclavo de Cristo. Ese es lo que yo debo pensar una y otra vez en el día. Y eso me libra y me guarda de expectativas, frustraciones, depresiones, quejas. Ahora, ¿qué haces cuando te das cuenta de que tienes un más alto concepto de sí del que debes tener? ¿Qué haces cuando dices, hijo, traigo un monumento aquí en mi corazón? ¿Qué digo monumento? Traigo un paseo de la Reforma a mí en el corazón. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando te das cuenta que lo que está arriba del monumento a la independencia no es el ángel, sino eres tú? ¿Qué haces? Es un pecado. Es un pecado. Confiésalo. Ve delante de Dios, pídele perdón por ese pecado. Pídele perdón por tener un corazón soberbio y orgulloso. Pídele perdón por verte a ti como alguien superior. Confiésalo, arrepiéntete y suplícale su gracia. Suplícale su gracia para cambiar tu corazón. Y segundo lugar, sumérgete en la palabra. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, y la palabra de Dios va a ser como ese elevador que te va a bajar desde el piso 85, te va a bajar a la planta baja. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos coloca en el lugar que debemos estar. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La persona que está pensando en sí misma, en sus proyectos, en sus planes, en sus anhelos, en sus sueños, en sus deseos, en su agenda, en lo que quiere, en lo que quisiera, en lo que no tiene, en lo que tiene, nunca tiene tiempo de servir a los demás, porque su vida está enfocada ¿en quién? Exacto. Y esto no es el propósito de Dios. El corazón humilde entiende que es esclavo de Cristo y es esclavo de los demás, y que ha sido llamado como un esclavo para ser útil. ¿Qué hay de aquellas personas que dicen, bueno, es que yo no soy nada, yo no puedo hacer nada? Es el mismo problema, solo es la otra cara, es autoconmiseración, es orgullo, porque igualmente la persona está enfocada en sí misma, es una autolástima. Y es también orgullo. No están preocupadas por la gloria de Dios, no están preocupadas por honrar a Dios, están pensando solamente en lo miserable que es su vida, en lo que pudiera ser pero no es, y están autoconmiserándose. Un esclavo no es inactivo, un esclavo es útil, un esclavo actúa, no está sin hacer nada, ¿cierto? En el primer siglo no tenían un esclavo sentado ahí para funcionar como planta, no. Estaba haciendo algo. Los esclavos son llamados a servir. Tener un concepto más bajo y creer que no eres capaz de hacer algo por Cristo, también ten cuidado, es orgullo. Entonces Jacobo y Juan estaban recibiendo una enseñanza del Hijo de Dios. Sus corazones estaban siendo confrontados con su pecado y estaban dándose cuenta de que su petición era orgullosa. La cizaña estaba siendo desarraigada de sus corazones, porque ellos se habían olvidado que ellos debían verse a sí mismos como esclavos de Cristo y de los demás. ¿Qué motivación podemos tener nosotros para ser esclavos?
¿Qué motivación podríamos tener? Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La motivación suprema para actuar como esclavos es el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús. Amén. Este es el versículo clave de todo el Evangelio, de todo este Evangelio. Este es el versículo clave. Ellos querían ocupar lugares prominentes en el reino de Dios. Cristo les dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. La Biblia enseña que por la caída de Adán y Eva naciste inmerso en la pobredumbre del pecado. Tu vida, fue puesta en el camino de los delitos y la maldad, donde los pecados tapizan todo el camino y donde Satanás domina y esclaviza y somete a los que ahí caminan. La Biblia dice que aunque te decías libre, en realidad estabas ciego y eras esclavo, pero no como el ciego que se sienta a pedir limosna porque sabe que está ciego, sino como el ciego que piensa que ve y se vanagloria de una realidad que no existe. En otras palabras, estábamos ciegos y engañados. La pobreza del pecado te hizo miserable y enemigo de la verdad, y peor aún, aunque cada día seguías siendo más y más pobre, pensabas que eras rico. Cada día el dedo de Dios apuntaba a tu corazón lleno de maldad, y aunque pensabas que Dios estaba de tu lado, en realidad no era así. Cada día te levantabas como su enemigo. Tal vez llegaste a pensar que eras tan resistente como un diamante y que tú podrías soportar el fuego consumidor de Dios, del juicio de Dios en aquel día. Pero no te dabas cuenta que en realidad no tenías ninguna luz en ti mismo, sino que estabas en tinieblas. Sin que te dieras cuenta, tu vida estaba en camino del lugar de mayor tormento, lejos de Dios, condenado por tus pecados, condenada por tu vida, destinada siempre a sufrir. Entonces, su gran amor, Dios envió a tu lado mensajeros de paz que te mostraron tu realidad, que te confrontaron con la realidad de tu pecado, la realidad de tu maldad, la realidad de que eras débil y que eras enemigo y no amigo de Dios. No te dijeron que abrieras tu corazón para dejar entrar a Cristo, te dijeron que debías arrepentirte, que tus pecados ofendían a Dios porque Él es un Dios santo que no tiene comunión con el pecador a menos que te arrepintieras, que estabas en camino al lugar de mayor tormento, pero que en su amor Dios envió a Cristo con un manto de justicia, te tomó en sus brazos, y aunque Satanás quiso retenerte firmemente, te levantó del lodo de inmundicia. ¿Lo recuerdas? Y cuando Satanás reclamó el pago por tu salvación, Dios dijo: ¿has visto a mi hijo, varón justo y perfecto? Él ha pagado todo. Como un cordero sin mancha, ha puesto su vida. Mirad mis manos y mirad mis pies, dijo el Señor. Y la vida de Jesús fue un rescate, el precio pagado para liberar a los esclavos o rehenes de la bota del maligno, del camino de perdición. Cristo entregó su vida por nosotros. Esta doctrina no significa que simplemente Dios se olvidó de nuestros pecados. Mucha atención. Un juez justo no puede cerrar el expediente del acusado y tirarlo a la basura y decirle al esclavo: usted es libre. Esta doctrina significa que la paga del pecado es muerte, y que la muerte y la paga del pecado fueron descargados en Cristo en la cruz. Y Cristo dijo: heme aquí, yo iré por él. Nuestra vida estaba esclavizada, hermanos. Nuestro amo se regocijaba de tenernos en su reino.
estábamos en completa oscuridad, tú y yo vivíamos cautivos bajo el poder del pecado. Y la muerte se enseñoreaba de nosotros. Pero Cristo ocupó el lugar de muerte y fue martirizado, muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día y fue ascendido al Padre. Y esto lo hizo para servirte a ti y para servirte a ti. La muerte de Jesús pagó el precio de tu alma. Fue el rescate para que fueras liberado y tuvieras la vida eterna. Y esto lo hizo Cristo para servirte. Jacobo y Juan aprendieron la lección. Jacobo fue el primer apóstol muerto por su servicio a Dios. Y Juan fue el último apóstol muerto por su servicio a Dios. Ambos sufrieron la muerte y el exilio romano. Ambos fueron siervos fieles al Señor. Ambos grandes en el reino de los cielos. Ambos quedaron en la palabra como un ejemplo para nosotros. Ambos fueron sombras de lo que es nuestro Salvador. Hagamos nosotros lo mismo. Seamos siervos y esclavos de nuestro Dios y de los demás. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué refrescante es tu palabra. Qué alentadora es tu palabra. Son nuevas fuerzas. Es aliento fresco. Nos levantas con tu palabra. Nos haces entender la posición que tenemos. Gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro amo, porque eres nuestro Señor. A ti hemos rendido nuestra vida. A ti hemos sometido nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras prioridades. Nuestro mismo aliento te pertenece. Gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu palabra aliente más nuestras vidas cada día para seguir adelante en este camino de servicio para ti y para tu iglesia. Que alientes a cada uno de mis hermanos para tomar todo su ser y ponerlo rendirlo a ti en humilde actitud, en voluntad sumisa. Padre, te ruego porque a cada uno de tus hijos aquí refresque sus corazones mediante tu palabra. Y también te pido porque si alguien aquí no había comprendido lo que es el seguirte a ti, que a través de tu Espíritu le des convicción de que el Evangelio le ha llamado para ser tu siervo, para ser tu esclavo, para servirte a ti. Que le des convicción y que tengas misericordia de tal persona, porque solo en ti puedes ser salvo y solo en tú puedes cambiar el corazón. Te alabamos, Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra en Cristo Jesús. Amén.